Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, que siempre nos ama, en este último tiempo, gracias, tú nos llamaste entre muchas personas del mundo y nos salvaste y nos distinguiste del mundo. Y también te damos gracias por guiarnos, cuidarnos con el Espíritu Santo mediante la palabra, para que podamos vivir para tu gloria y tu voluntad. En esta hora estamos reunidos para aprender tu palabra y alabar tu gracia. Gracias por permitirnos estar en tu santa voluntad. Ahora nosotros creemos que tú estás ahora entre nosotros. Te pedimos que tú seas cuidándonos a cada uno de nosotros y agarrándonos con tu mano misericordiosa. Señor, por favor, enséñanos con tu palabra si tenemos pecados ocultos o indignos de servir al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón, para que podamos vivir dignamente como tus hijos sin vergüenza. Guíanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir según la santa voluntad del Señor, que no seamos insensatos. Señor, te pedimos que tú estés con toda la iglesia del mundo y con todos los hermanos que están predicando el Evangelio, guardando la fe a pesar de las dificultades, para que puedan evangelizar con valentía, guiar a muchas almas perdidas al Señor, para que puedan recibir la salvación. Te pedimos que tú seas sanando a los hermanos enfermos, ayudándolos a los débiles con tu mano poderosa, con tu palabra, para que puedan estar no vergonzosos cuando venga el Señor en tu gloria. Permítenos la palabra que necesitamos cada día. Enséñanos el camino donde tenemos que andar. Ayúdanos a entender tu santa voluntad y tu palabra que quiere enseñarnos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, del 9 al 12. Vamos a leer. San Mateo capítulo 5, del 9 al 12. Despacio, vamos a leer juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora ya hace mucho calor. Se dice que los trigos se maduran más rápido cuando se hace calor. Y los cristianos, mientras estemos en la tierra, por medio de sufrimientos, dificultades, se entrena y puede ir llevando los frutos adecuados al entrar al reino de Dios. Y ahora sigo hablando de la bienaventuranza del Señor que está en San Mateo capítulo 5. Hoy vamos a aprender la última bienaventuranza que el Señor habló. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a meditarlo hoy juntos.
los que padecen persecución por causa de justicia, obvio, indica a los cristianos salvos. Nosotros antes de recibir la salvación andábamos en medio de pecados, haciendo las cosas injustas. Por eso nosotros teníamos que recibir la ira y el juicio del Señor, de Dios. Pero el Señor nos ha salvado por su gracia. Si vemos Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recibir el perdón de pecado y ser justificados son un poco diferentes. Digamos que una persona cometió un gran pecado y está condenada a muerte, pero se le dieron la libertad mediante una amnistía especial. Ya esa persona ha sido librado de la penalidad de la muerte. Pero la gente le señala diciendo que él es un predicario. Obvia que persona podría ser llamados criminales. Pero digamos que le ha dado la libertad, además le ha dado 5 estrellas. Obvio, en el mundo no pasaría esto. Aunque sea 1 estrella o 5 estrellas, sería una gloria, ¿no? Por ejemplo, un soldado ya fue condenado a la muerte, pero de repente lo libraron y le volvieron a dar la gran posición. Entonces, ¿quién le menospreciaría? Asimismo, nosotros teníamos que ser maldecidos para siempre, pero el Señor murió en la cruz en nuestro lugar. Y no solamente nos ha perdonado todos nuestros pecados para siempre, y ahora nos dice que somos justificados, como si fuera una persona que nunca ha cometido pecado. Si vemos Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en Adán nosotros hemos sido pecadores desde el nacimiento, aunque no nos volvemos pecadores porque cometemos pecado. Pero ahora en Jesús hemos sido perdonados. Además, dice que somos justificados. O sea, estamos muy agradecidos por recibir el perdón de pecado y no por ir al infierno. Pero además nos dice que nos ha justificados, justo. Por eso si vemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, si vemos 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesucristo se hizo vil pecador cargando el pecado del mundo. Si vemos Isaías capítulo 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestros pecados. Por eso Dios se hizo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó el pecado del mundo. Por eso Él se hizo la carga de pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Es decir, Jesús fue condenado en nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo así? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús murió llevando nuestros pecados. Y también Jesús, quien resucitó, se hizo mi justicia. Por eso si vemos Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Jesucristo que murió en la cruz y nos redimió todos nuestros pecados para siempre y resucitó para constituirnos justos. Jesucristo es nuestra justicia, justificación.
Y el que no tiene ningún pecado, también cumplió toda la ley, Él es justo. En Jesús dice, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Por qué? ¿Por qué Él salvó a los pecadores? Además, ¿por qué les ha constituido justo? Para que vivan justamente. Nosotros en Adán nacimos como pecador. Por eso hemos recibido la herencia de todos los pecados de Adán. Por eso toda nuestra vida está llena de pecado. Y ahora no nos deja solo salvándonos, sino que nos da la vida de Cristo y el amor de Cristo y el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y nos ha dado el sentir de Cristo. Comienza en nosotros. Aunque los salvos todavía tienen el hombre viejo, pero el nuevo hombre también comienza. El Señor que está en nosotros siempre renueva cada día nuestro corazón para que podamos vivir amando a Dios y que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Y ahora nosotros somos justos, por eso tenemos que vivir justamente. Y ahora tenemos la posición de justo y tenemos que vivir adecuadamente. Por eso si vemos 1 de Juan capítulo 2 versículo 29, pone: si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace la justicia es nacido de Él. El que es nacido de Dios vive justamente significa, o sea, el que hace la justicia lo podemos saber justo. Y ahora en Cristo somos salvos. Y por eso nos hemos hecho justo y Dios nos da el corazón y el poder para que podamos hacer la justicia. Es algo muy importante. No solamente es que Dios nos salvó y estamos contentos de haber recibido la salvación, pero de pecado no. Y ahora nos toca vivir justamente, o sea, haciendo la justicia como justo. Hay un dicho: el que recibe la gracia le viene la prueba, y el que hace la justicia le viene la persecución. En San Mateo capítulo 3, cuando Jesús terminó la vida de niño y cuando comenzó la vida pública, y fue bautizado por el bautismo Juan en el río Jordán, ¿no? Cuando salió de agua, cuando subió del agua, significa que nos muestra la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En realidad, esta voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o sea, creo que no era necesario, porque Jesús en realidad desde el principio es Dios mismo, el unigénito de Dios, es Hijo amado. Cuando Jesús entró al agua y salió de agua, hubo una voz en el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, esta voz es para todas las personas que reciben la salvación por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso si vemos Romanos capítulo 8 versículo 17, dice: si hijos, también herederos, herederos de Dios, dice. Y los salvos son herederos de Dios. Son hijos amados de Dios. Ya ahora hemos recibido la evidencia de que somos hijos de Dios amados. Y si vemos a Mateo capítulo 4, después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, y ha tenido ayuno 40 días, 40 noches en el desierto, y extremadamente estaba cansado con hambre. En ese entonces el diablo le tentó
si eres hijo de Dios, ¿por qué sufre de hambre? ¿Por qué está cansadísimo? Tú tienes poder. Di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, puede hacer pan y puede comerlo. Teniendo poder, siendo hijo de Dios, ¿por qué está sufriendo tanto? Esto fue la primera tentación del diablo. Nosotros también, si pensamos, si fuéramos nosotros, podríamos decir que, obvio, Él es hijo de Dios, podría cambiarlo, tiene poder. Porque la Biblia dice, aún los hijos de Abraham, puede levantar los hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces las piedras no se podrían convertir en pan. Dios no es el que puede. Dios es el que puede hacer algo en nada. Pero dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es decir, vivir obedeciendo a la palabra de Dios es mi pan. Y él venció 3 tentaciones de Satanás. Venció la tentación de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán, primera persona, cayó en la tentación. Y Satanás tampoco puede tentar sin permiso de Dios. Dios, ¿por qué le permitió al diablo que tentara a Adán? Porque el propósito de crear al hombre es que tenga la vida eterna como Dios y que puedan vivir eternamente en su reino, con la gloria eterna, con Dios. Pero antes que sea así, primero hay que pasar la tentación. Por ejemplo, si es una posición alta y gloriosa, para obtenerla, hay que pasar una prueba, ¿no? Por eso la primera tentación es que el diablo tentó a Adán. Porque Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comieres ciertamente morirá. No es que ese árbol tenía veneno, por eso moría, sino quería ver, obedece la palabra de Dios o la palabra del diablo. El diablo dice, cómelo, no vas a morir. Pero Adán fracasó en esta primera tentación. Primero la esposa de Adán, Eva, lo comió y se lo entregó a él, porque creo que él lo comió porque estaba apenado. Por eso él fracasó en la primera tentación. La comunicación con Dios se ha cortado. Por eso fueron expulsados del huerto de Edén. Ser expulsado del huerto de Edén muestra un aspecto de ser expulsado del cielo eterno. Por eso todas las personas fueron pecadores en Adán. Todos los que nacieron en Adán nacieron como pecador, entre los cuales Satanás opera. Pero Jesús vino para salvar a los pecadores que están en Adán. Él siendo representante de toda la humanidad. Antes de salvarnos, primero tiene que pasar la tentación del diablo. Por eso si vemos Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, siendo un hombre con la carne, fue tentado por el diablo. Pero Jesús venció la tentación. Y ahora Satanás, quien tentó a Jesús, también tienta a los salvos, aunque no puede arrebatar la salvación, pero sigue tentándonos para que no podamos vivir una vida cristiana. Pero aquí dice, poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo el Señor nos salva, sino también nos ayuda a nuestras debilidades. Por eso cuando
seamos tentados por el diablo, Dios nos ayuda a poder vencer. Por eso si vemos 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios son salvos, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencer al mundo significa, es que el mundo está lleno de pecados, ¿cierto? En el cual Satanás gobierna. Porque dice que él es príncipe del mundo, Satanás. Y ahora nosotros somos salvos, pero vivimos en el mundo lleno de pecados, pero podemos vencer al mundo. Y podemos vencer al diablo que tiene potestad del mundo. Y podemos hacer la voluntad de Dios. Esto es la victoria. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor, quien nos salvó, nos ayuda. No solamente nosotros fuimos salvados por Él, sino también cuando tengamos fe en Él, el Señor nos ayuda y nos hace vencer al mundo. Es decir, nos hace vencer todas las mentiras del mundo y todas las maldades del mundo. Nosotros, después de recibir la salvación, comenzamos la guerra contra el diablo. Sí o sí tenemos que vencerlo. Por eso si vemos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora las personas salvas son libradas de la potestad de Satanás y pertenecen a Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice. El poder de maligno en este mundo es poderoso, ¿cierto? Está lleno de maldades este mundo. Y nosotros fuimos rescatados de allí, y a todos los que han nacido de Dios, y somos herederos del reino de Dios. Pero nosotros ahora tenemos que pelear y luchar y vencer el poder de maligno. Vivir en este mundo significa que estamos en la guerra contra el diablo que tiene potestad del mundo. Cuando uno hace la guerra, si vence, tendrá la victoria. Pero si pierde, se hará esclavo, ¿cierto? Y los salvos antes vivían bajo la potestad del diablo. Pero ahora el Señor lo hace vencer al diablo, al mundo. Esto significa que puede vencer al diablo que tiene potestad del mundo. Y ahora nosotros tenemos esa guerra. Y si vemos San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús vino al mundo del trono glorioso. Y cuando Él nació en Belén, y apenas que Él nació, el rey Herodes quería matarlos enviando ejércitos. Y realmente Él mató a todos los niños de menos de 2 años. Si Dios no lo hubiera guardado, quizás habría sido muerto. Y huyeron a Egipto hasta que murió Herodes y regresó después. Y desde que nació Jesús, Satanás se oponía a Él. Y también seguía oponiéndose a Dios, persiguiéndolo toda la vida de Jesús. No solamente Jesús fue tentado y sufrido, sino también todas las personas salvas en Jesús reciben las mismas dificultades, mismo sufrimiento. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús ha tenido muchas aflicciones, pero venció por el poder de Dios.
Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor que venció al mundo está con nosotros, nos hace vencerlo también. Por eso no hace falta tener temor. Pero si vemos a Mateo capítulo 5 del 3 al 9, hemos aprendido hasta el tiempo pasado sobre la bienaventuranza, ¿no? Primero los espíritus en espíritu. Bienaventurados porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los pobres en espíritu significa que darse cuenta de que hemos venido con mano vacía al mundo y regresaremos con mano vacía, que la vida es vana. O sea, cuando uno se da cuenta de esto, tiene espíritus pobres en espíritu. Hemos venido al mundo con mano vacía, pero la gente tiene mucha avaricia de querer tener todas las cosas del mundo. Su avaricia no tiene fin, no sabe que pronto se va con mano vacía. Hemos venido con mano vacía, pero tenemos que salir con la vida de Dios en nuestro espíritu. Por eso si vemos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 24, dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El deseo del mundo pasa, todo pasa. Y nuestra vida también pronto va a pasar. La vida pasa como un sueño. Pero las personas tienen expectativa del mundo como si pudiera vivir para siempre en este mundo, ¿verdad? Si vemos Salmos 90, mi edad es como nada delante de ti. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, dice. Las personas pobres tienen preocupación y los millonarios también tienen preocupación. Después se enferman. Si terminara así sería bueno, pero tiene que recordar que después de la muerte hay una destrucción eterna, le espera. Pero Dios nos ha salvado de allí. Y ahora nosotros no vivimos para esta tierra temporal. Nosotros vivimos en este mundo temporal es para preparar, para entrar al mundo eterno. Por eso nosotros tenemos que saber que no hay ninguna esperanza en este mundo. Somos muy afortunados porque somos salvos, ¿no? No solamente somos salvos, y pronto estaremos ante el Señor. Tenemos que estar de pie ante el Señor sin vergüenza. Por eso será diferente la gloria para cada uno según lo que haya hecho en este mundo. Por eso nosotros vivimos para eso. Pero en San Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 9, los pobres en espíritu y después los que lloran. Y los que lloran, porque los que lloran por el pecado, está triste, ellos serán consolados, es decir, recibirán el perdón de pecado. Bienaventurados los mansos, significa que una persona salva vive con corazón manso, queriendo obedecer la voluntad del Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le dará la heredad eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre, hambre, busca la comida y bebida, ¿no? ¿Usted han tenido mucha hambre? No por dieta, por falta de comida. En realidad yo he sufrido tanto de hambre porque no había comida. ¿Y ustedes han tenido mucha sed hasta la muerte? Yo la he tenido. En ese entonces solo recordaba de agua, tomar agua. Los que tienen hambre y sed de justicia significa los que quieren hacer la voluntad del Señor como una persona que tiene hambre y sed, busca la comida y la bebida. Ellos serán saciados, dice. Significa
que los que anhelan cumplir la voluntad del Señor, el Señor les dará la gracia espiritual y también lo llenará de toda la necesidad de la carne. La barriga de justo Dios la llenará. Si uno se da cuenta de esto, recibe la bendición, ¿no? Pero los salvos creen que cuando venga el Señor en el aire lo llevará al cielo. Pero no entiendo por qué no puede creer que el Señor está con nosotros ahora en nuestra vida. No sé por qué no quiere creerlo, que Él nos ayuda. Si vemos San Mateo 10, versículo 30, aún vuestros cabellos están todos contados, dice. Dios cuenta todos nuestros pelos. O sea, Dios me conoce mejor que yo. Yo creo, por eso confío en el Señor que conoce toda mi situación. Estoy seguro de que Él me cuida siempre. Yo creo en Él, Señor, y lo confío y vivo según su voluntad. ¿Por qué? Conoce mi situación, toda mi situación. Él me conoce a mí mejor que yo y estoy seguro de que Él seguirá cuidándome. Y Dios nos ayuda, nos cuida nuestra alma y nuestro cuerpo y nos da nuestra necesidad a su tiempo. No quiere decir que los cristianos no tendrán ningún sufrimiento jamás mientras vivan en este mundo. Dios nos da sufrimiento, es para nuestro beneficio. Por eso hay personas que tienen hambre y sed de justicia. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros y hemos recibido el perdón eterno del pecado. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener misericordia de otras personas. Tenemos que compadecer a otras personas como el Señor nos compadeció. Y a los que no han recibido la salvación y a los débiles. Y tenemos que perdonar a los que nos hacen daño, mal. Como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por ser misericordioso significa, si yo perdono a otras personas, Dios también me perdona. Si me hago misericordioso a los pobres, cuando yo sea pobre, Dios me ayudará. Si nos hacemos misericordiosos, entonces podremos alcanzar la misericordia de Dios. Y luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora cuando recibimos la salvación, nuestro corazón poco a poco se purifica con la palabra, con el Espíritu Santo. Y el corazón oscuro se convierte en corazón claro. Entonces ellos verán a Dios, significa que los ojos espirituales se aclaran. Si hay pecado en nuestro corazón, nuestros ojos se oscurecen. En Efesios capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si hay pecado en el corazón, entonces los ojos estarán vendados. O sea, estarán oscuros para poder ver a Dios. Aunque uno lee la Biblia, no se puede entender. Aunque escuche la palabra, no puede entender porque está oscuro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, podrán ver a Dios y el mundo eterno, el mundo espiritual. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El domingo pasado hemos aprendido sobre esto, ¿no? Los pacificadores. He recibido algunas llamadas de algunas personas. Pastor, esta vez al escuchar la palabra de los pacificadores se me ha pinchado mucho. ¿Por qué? Porque no he cumplido bien la obra de pacificar. He recibido la llamada de algún pastor, de algún diácono. Yo creo que muchas personas han sentido así, ¿no? Nosotros hasta ahora no hemos podido pensar la paz entre los salvos, solo pensábamos en la paz con Dios. Y hay muchas palabras sobre la paz entre los salvos. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significaría? Tener la paz, ¿no? Y los pecadores no pueden ser unos.
porque cada cual se apartó por sus caminos. Incluso el esposo y la esposa en realidad no puede ser uno, tratan de ser uno, es muy difícil. Pero si uno recibe la salvación, en el Señor se puede hacer uno. Esto es pacificador. Por la paz con Dios se ha cumplido la paz por la sangre de Jesucristo en la cruz. Nosotros, quien éramos enemigos, tenemos paz con Dios ahora. Tener paz significa tenemos la salvación. La persona salva tiene que cumplir la paz entre los salvos ahora. Y ahora tenemos que tener compasión de los que no han recibido la salvación, resumiendo el rencor, algún sentimiento. Incluso entre los hermanos y hermanas. Tenemos un mismo Padre y somos hermanos, con la misma fe, misma esperanza, y pronto viviremos juntos en el cielo para siempre, ¿no? Pero, ¿por qué se odian y se pelean por problemas pequeños? Y esto no tiene que hacer así. Reconciliados unos a otros, dice, ¿no? La Biblia. Y hay, por ejemplo, sería bueno si la vaca tuviera cuerno bonito, ¿no? Pero tiene doblado así, y se viera así, pero un lado estuviera doblado así, entonces mientras intentan arreglar un cuerno torcido de esta vaca, la vaca muere. Mientras intentaba arreglar el cuerno de la vaca muere. Si está un poco torcido, déjalo en paz. Algunos hermanos a veces hablan sin pensar y se odian. Yo lo conozco, a los que... Los hermanos tampoco se darán cuenta. Todo se demuestra. ¿Por qué no se darán cuenta? Por gusto murmuran y aborrecen unos a otros. Eso en realidad es un problema mínimo. Y los hermanos son salvos, aman al Señor, tratan de vivir según la voluntad del Señor, predican. Y los hermanos tienen muchas ventajas, beneficios, pero por problemas mínimos se pelean, se odian. Y algunos odian a tal hermano porque dice que habló mal de él. No entiendo por qué tiene ese corazón muy pequeño. Aunque nosotros tenemos mucha falta, pero Dios es paciente para con nosotros, como la madre abraza a sus hijos con amor. También Dios es paciente para todos los que no han recibido la salvación, un día como 1000 años y mil años como un día. Dios nos soporta tanto a pesar de que nosotros a veces hacemos errores, rebeldía, siendo hijo de Dios. Y Él es paciente para con nosotros. Por eso la Biblia dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu. O sea, guardar la unidad es difícil. No tengo que acoplar todo para mí. Aunque otra persona tiene error, pero tengo que saber que también tenemos errores, fallas. Por eso tenemos que perdonarnos unos a otros y cubrir las debilidades unos a otros con el corazón del Señor. Y los hermanos son preciosos. ¿Por qué toman cosas pequeñas por problema y pelean? Entonces el diablo se regocijará. Si los salvos tienen corazón dividido, fracasa la vida cristiana. No se puede predicar. Totalmente seremos engañados por el diablo. El diablo seguirá dividiéndolos. Tal hermano habló mal de ti, tal hermana habló feo de ti, diciendo así, y divide, hace división y transmite eso, aumentando algo más, añade algo más. Así el diablo hace división entre Dios y nosotros. Y así también hace dividir entre los hombres, hermanos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos significa cuando el jefe de la empresa, cuando recibe un documento,
lo revisa y pone un sello. Y esto significa ser llamado, ser sellado. Y todo lo que han pasado, todo ese proceso anterior que les hablé, les expliqué, serán llamados, sellados, hijo de Dios. Los que no saben hacer la paz, significa que le falta tener la capacidad de ser hijo de Dios. No tiene que hacer así, hay que arrepentirse. El que no conmigo no recoge, te desampara, dice. El Señor es el que recoge. Si los padres tienen muchos hijos, entonces los hijos tienen diferente carácter y se pelean unos a otros. Pero para los padres son unos. Y los padres, pase lo que pase, los abrazan y los aman y los guían. Pero si los hijos se separan y pelean, entonces cuán doloroso sería el corazón de los padres al verlo. El que conmigo no recoge. El Señor nos recogió a nosotros que estábamos esparcidos. Aún tenemos corazón no unidos en alguna parte, pero el Espíritu Santo nos une. Pero no hay que quebrar la unidad del Espíritu Santo. Solicito en guardar la unidad del Espíritu Santo, dice. Si no lo guarda, sería el que no recoge con el Señor. Hasta ahí son las 7 cosas importantes. O sea, las 7 personalidades de los cristianos. Y hoy lo que quiero decirles, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. De ellos es el reino de los cielos significa, primero, de ellos es el reino de los cielos, dice, ¿no? Aquí también otra vez vuelve a decir, primero, de ellos es el reino de los cielos, indica la actitud del corazón de las personas que pueden entrar al cielo. O sea, los que quieren recibir la salvación primero tienen que darse cuenta de que son pobres, han venido con mano vacía y regresarán con mano vacía, que es la vida es vana. Cuando uno entienda eso, son pobres en espíritus. Y ahora los salvos, ya estamos enriquecidos, ¿no? El apóstol Pablo dijo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En realidad, los salvos, su Padre es Dios, el cielo es mi casa, la vida eterna y la gloria son mías. Entonces, ¿cuán ricos seríamos nosotros? ¿Los salvos no serían ricos? Vamos a ver qué nos pasaría pronto. Pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué significa? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pocos son diferentes. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Indica la actitud del corazón de los que tienen que recibir la salvación. Los pecadores que serán destruidos tienen mucha avaricia del mundo. Porque la gente no quiere recibir la salvación. Porque la avaricia de ellos parece que quiere llegar al cielo. Un presidente de la empresa dijo eso. Aunque estaba enfermo y moribundo, llamó a su hijo y le dijo, oye, compra un terreno en alguna parte. Si tiene ese terreno, subirá mucho el precio. Qué pena, ¿no? Lo he escuchado. Yo he predicado a muchos directores ejecutivos de grandes empresas, pero es muy difícil que reciban la salvación, porque tiene tanto vicio del mundo. O sea, parece que un lado quiere buscar, anhelar la gracia de Dios, pero ¿qué pasa cuando un vicio mayor lo bloquea? Pero aquí dice, bienaventurado
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Y son las 7 cosas que salen adelante, son la personalidad espiritual que puede ir al cielo. O sea, ellos tienen esa personalidad y están capaces de entrar al reino de Dios. Significa que ya tiene derecho de poder entrar al reino de Dios. Y no se logra entender. Pero y los que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros antes teníamos que ser maldecidos, condenados por pecado, pero ahora nosotros tenemos personalidad de Cristo y padecemos persecución por causa de la justicia. Jesús, cuando vino al mundo, ¿cuánta persecución y sufrimiento ha recibido? Fue rechazado por el pueblo escogido de Dios y murió hasta en la cruz. Por eso Dios permite el sufrimiento y las dificultades a los cristianos salvos. Tenemos que saberlo. Si vemos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: mejor es el que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es el que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Pero haciendo el mal, si recibe padecimiento, ¿de qué serviría? Pero nosotros hacemos el bien y hacemos la justicia y la voluntad del Señor. Si padecemos y sufrimos por esa causa, esto es voluntad del Señor. Y los cristianos padecen por causa de la justicia del Señor, es inevitable. Inevitable significa no se puede escapar. Si uno recibe la salvación, todo le iría bien, les prosperaría bien. Dios cuida nuestra alma, pero permite sufrimiento para nuestro cuerpo. Tenemos que saberlo también. Si vemos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Vivir piadosamente significa vivir sirviendo al Señor conforme a la voluntad de Dios. Padecerán persecución, dice. La gente del mundo aborrece a los cristianos, ¿saben? Porque este mundo es adúltero, malvado y perverso. Pero los cristianos son distinguidos de allí y tienen que vivir piadosamente. Porque Cristo murió por los impíos. Y estos impíos ahora han recibido la salvación. ¿Por qué Cristo los salvó? Para que vivan piadosamente. Todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Si vemos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 4, y para ahorrar el tiempo no estoy buscando la Biblia, estoy solo hablando, cita bíblica, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La gente bebe con sus amigos, habla de las cosas muy malas y lleva una vida impía. Pero si una vez que recibe la salvación, cambia por completo. Una persona que le gustaba beber, ya no bebe. ¿Por qué? Dice que ya estoy tomando medicamento. ¿Qué tipo de medicamento toma? Él dice: yo tomo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces dice: eres un chico de Jesús. Le odian tanto. Y luego se vierten la bebida sobre la cabeza. Y odian y persiguen.
sí o sí, de todo modo no debe ceder ante este maltrato. Entonces cuando ven que él no se está comportando como ellos, entonces piensa que es extraño. Dice, es extraño. Hay una historia interesante. Un mono con 2 ojos fue a un barrio donde solo vive con monos con un ojo. Y los monos le dijeron que vino un discapacitado, se le criticaban y se señalaron. Por eso al final este mono sacó un ojo. Y él es tonto, ¿no? Porque ¿quién es discapacitado en realidad? Si no actúa como ellos, lo tratan como un extraño. Eso es extraño, está loco, dice. Entonces, ¿quién en realidad serían locos? Si vemos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Génesis capítulo 4, Caín fue primero homicida, mató a Abel. Porque Dios recibió la ofrenda de Abel, no la de Caín. Por eso tuvo gran envidia y coraje y lo mató. Los malos aborrecen a los buenos, lo quieren matar. Y suele pasar eso en el mundo también. Si vemos Gálatas capítulo 4, versículo 29, 30. Como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En Génesis, la sierva de Abraham dio a la luz un hijo, Ismael. En la Biblia, Israel nació sin la promesa de Dios. Por eso dice que él había nacido según la carne. Pero el que había nacido según el Espíritu se refiere a Isaac. Ismael golpeaba a Isaac y lo maltrataba. Por eso al final, ¿qué le pasó? Agar y su madre Ismael fueron expulsados. Por eso, los que habían nacido según la carne parece que creen, pero no son salvos. Perseguía al que había nacido según el Espíritu. O sea, persiguen a los cristianos que han nacido de nuevo según el Espíritu. Es muy extraño, ¿no? Persiguen tantos. Los judíos religiosos aborrecieron a Cristo, a quien Dios envió. Y lo persiguieron y lo crucificaron con la mano de los romanos. Si vemos San Juan capítulo 15, versículo 20, y Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los judíos que persiguieron a Cristo mataron también a los apóstoles y los expulsaron y los maltrataron. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Las personas salvas aprecian a los salvos y viven obedeciendo juntos. Por eso, aquí dice, ellos persiguieron al dueño, entonces no perseguirá a sus siervos. Nuestro Señor fue aborrecido y perseguido en este mundo. Entonces, ¿nosotros acaso seremos amados por ellos? Obviamente seremos también perseguidos. Si vemos San Juan capítulo 15, del 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Porque por eso el mundo os aborrece. El mundo no aborrece a lo suyo. Y Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No es algo extraño que el mundo aborrezca.
Si vemos San Juan capítulo 16, del 2 al 3, dice, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí. Cuando venga la hora, los que matan a los cristianos dirán que esto rinde servicio a Dios. Ellos mataron al Hijo de Dios y dijeron que esto rinde servicio a Dios. Maltrataron, persiguieron a los hijos de Dios, pero ellos dijeron que esto rinde servicio a Dios. Es gran equivocación, ¿no? No solo los judíos entonces. Si vemos la historia del cristianismo, sabemos que muchos creyentes persiguieron a los cristianos salvos. En San Juan capítulo 17, ahí sale una larga oración que Jesús hizo la noche antes de morir en la cruz. Esta es la oración intercesora del sumo sacerdote en San Juan capítulo 17. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús dijo, yo les he dado tu palabra. ¿Les a quién? A los discípulos, a sus discípulos les ha dado la palabra. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo que aborreció y persiguió a Jesús, también aborrece y persigue a los discípulos y a los cristianos de Jesús. Los cristianos salvos, aún nosotros estamos viviendo en el mundo, pero tenemos que saber que no somos del mundo. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos del mundo. Los que son del mundo, los que son de Dios son pocos. Y también el pueblo de Dios mató al Hijo de Dios. Ellos guardaban el día de reposo, daban diezmo y daban sacrificio en el templo de Jerusalén. Pero ellos mataron al Hijo de Dios. Incluso mataron y expulsaron a los apóstoles. O sea, las personas que dicen que creen pero no son salvos, todos ellos son del mundo. Pero los cristianos, nosotros somos distinguidos del mundo, porque somos del cielo, ya no somos del mundo. Por eso los cristianos somos extranjeros. Incluso en Corea, los extranjeros pueden ser tratados de manera algo diferente. Si escuchamos lo que dicen los desertores norcoreanos, cuán valiosas son las personas que arriesgaron sus vidas para venir a Corea del Sur y librarse de Corea del Norte. Algunas personas lo aprecian, pero otros los menosprecian. Entonces escuché que ellos están sufriendo por algunas cosas. Muy raro que el mundo aborrece a los cristianos sin causa. Si uno es aborrecido porque hace mal, tiene razón. Pero ellos nos aborrecen porque dice que hemos recibido la salvación. Y Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Es palabra de Jesús. Pero la gente del mundo nos aborrece. Nos dice que somos sectas. Ay, qué mal hemos hecho. El sermón dominical, el sermón de miércoles, el seminario de la conferencia, el seminario, todo está subido en internet. Búscalo si hay falla, errores. Si hacemos algo mal. Ellos hablan mal de nosotros sin razón, critican. Nosotros no actuamos como ellos.
Eso no es algo extraño. Por eso los apóstoles o los hermanos de la iglesia primitiva padecieron mucho sufrimiento y persecuciones. Y fueron perseguidos por los judíos, por los gentiles. Y saben que durante la época de emperador Nerón, muchos cristianos en Roma fueron quemados, ¿saben? Cuando todos servían al emperador Nerón como a un dios. Pero ellos atraparon a los cristianos por no servir al emperador y lo colgaban en alto, lo echaban aceite y les prendían fuego y se rieron y se regocijaron los romanos, los que perseguían. Y como vieron a los cristianos morir quemados como antorchas. ¿Cuántas personas fueron sacrificadas como alimento a los leones en el Coliseo? En realidad sucedió eso. Y muchos cristianos fueron matados de esta manera. Cuando me fui a Roma, y hay muchas cuevas subterráneas. Y se cavaron las tierras, y por eso hay cuevas, el túnel subterráneo. Yo también entré por allí, pero en un punto estaba bloqueado, porque si uno va más adelante, más allá, se pierde. Se dice que un turista japonés entró y se perdió y murió a causa de las vueltas. Incluso los soldados romanos podrían ser peligrosos si cometieran un error al ir allí. Por eso cierto lugar está bloqueado. Pero cuando miré hacia escritos por los cristianos en la pared, decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Muerte. Los que se salvan vivían escondidos en cuevas subterráneas. Los cristianos son capturados, martirizados. Cuando una persona muere, los cristianos van allí por la noche para traer el cuerpo, cadáver, y lo entierran allí. Fulano de tal se quedó durmiendo aquí. Lo anotaban. Muchos cristianos fueron enterrados allí, como tumbas subterráneas. Ellos mantuvieron su fe a pesar de que vivían escondidos en cuevas subterráneas, sin poder ver la luz del sol, sin saber cuándo morías. Muchos cristianos murieron así. ¿Saben qué pasó en el catolicismo romano después de eso? Y ahora, si yo hablo algo que no lo ha sucedido, va a haber gran problema. Es que todo está en la historia de la iglesia. Existía un tribunal de herejía para atrapar a los cristianos que nacen de nuevo. Y cualquiera que no siguieron la ley del Papa fueron condenados, considerados herejes, ejecutados, matados. Muchos murieron así. Ellos pensaron que esto rinde servicio a Dios. Ellos acusaron a Jesús de engañar al pueblo y de prohibirles pagar impuestos a César, llamarse rey y engañar al pueblo, y clamaron a Pilato para que lo crucificara, y Jesús murió. ¿Y qué le hicieron a los apóstoles? ¿Cuántas persecuciones sufrieron? El diácono Esteban fue apedreado con las piedras hasta morir mientras predicaba la palabra de Dios. Y el apóstol Santiago fue el primero de los 12 discípulos en ser decapitados hasta morir. Y después, ¿cuántas persecuciones sufrieron los apóstoles después de eso? Si vemos Hechos capítulo 24, y los fariseos, escribas y ancianos israelíes
Incluso acusaron a Pablo delante del rey Agripa con el abogado. Porque hemos hallado cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, Jesús es la secta de Nazareno y Pablo es la cabecilla, así ellos decían. Por eso quería matarlo. Por eso, y Pablo era romano. Por eso él dijo, a César apelo. Cuando una persona romana era agraviada, se le permitía presentarse ante el emperador César, ser juzgado en persona. Por eso Pablo fue llevado a Roma y pasaba 2 años como prisioneros en libertad condicional, predicaba el Evangelio, finalmente fue decapitado. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por causa de Jesús del Evangelio os vitupere, os miente, diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y los profetas de Antiguo Testamento fueron perseguidos de esta manera. Y el Mesías a quien Dios envió también fue maltratado y murió. Obviamente Jesús murió para quitar el pecado del mundo, pero los judíos no lo sabían, por eso lo mataron. Y además maltrataron y mataron, expulsaron a los apóstoles. Y con las mentiras les acusaron. Pero aquí dice, bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, cuando seamos perseguidos, maltratados por causa del Evangelio del Señor, no seamos tristes. Así gozaos, alegraos, dice. Los profetas de Dios no son servidos en este mundo, sino son aborrecidos, maltratados en este mundo. Todos los que no han recibido salvación son del mundo, porque el diablo opera entre ellos, por eso persigue y se pone a la iglesia. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas estuvieron presos en la cárcel predicando el Evangelio en Filipo, y se le quitaron la ropa, y ellos fueron golpeados, estaban presos en la cárcel más profundas con las cadenas. Y allá en la cadena olía feo, estaba lleno de ratones, estaba con cadenas, atrapados. Y Pablo y Silas en la noche, ¿qué hicieron? ¿Lloraron? ¿Acaso lloraron? No, oraron y alabaron, cantaron himnos. ¿Qué cantaron? ¿Qué himno habrán cantado? Con la cadena haciendo ritmo. Mi Señor es un castillo fuerte. Y con ese ritmo ellos cantaron himnos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo un tiempo perseguía a los que creían en Jesús y echaba votos para que persiguiera a los creyentes. Pero ahora él ha sido perseguido por el Señor, por eso estaba feliz, por el causa del Evangelio de Jesús. Por eso dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de mí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si alguien nos habla mal de nosotros y nos persigue, entonces habrá gran recompensa en los cielos. El poder del diablo que se opone contra la operación de Dios sigue ahora también, continúa. El diablo no está muerto ni está viejo, todavía está vivo.
Por eso persigue la iglesia y se opone a Cristo y a Dios. El diablo continúa persiguiendo en cada lugar donde se predica el Evangelio. Se opone. Leí un libro de L. Moody, un famoso evangelista estadounidense. Moody está celebrando reuniones y Moody era una persona verdaderamente asombrada. Él guió a muchas personas al Señor. Si él ponía un cartel que decía que va a haber un seminario de la Biblia, al lado colocaba otro cartel criticando a Moody. Y esto es lo que hicieron en aquel entonces también. Y Charles Spurgeon, el evangelista británico de fama mundial, al mirar el libro veo que una vez Spurgeon alquiló un gran auditorio. De todo modo, docenas de miles de personas se reunieron y comenzaron un seminario bíblico. Pero Spurgeon comenzaba a hablar, cuando Spurgeon hablaba a comenzar, grita detrás de él, ¡fuego! Alguien gritó, ¡fuego! Y la gente se asustaron. Era para interrumpir esa reunión. Y comenzaron a correr la gente. Por eso varias personas murieron pisoteadas. Entonces Spurgeon fue gravemente herido por eso. Así el diablo se oponía al Evangelio duramente. Oponerse al Evangelio es evidencia de que es de Satanás. Es una evidencia de que ellos serán destruidos para siempre. Si vemos 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Serán quebrantados sus adversarios delante de Dios. Los que se oponen al Evangelio, persiguen la iglesia, a los cristianos. Y son los adversarios de Dios. Por eso Dios lo quebrará perfectamente. Porque ellos no saben que eso es el mayor pecado que puede cometer el humano. Y ellos recibirán el horrible juicio de Dios. Por eso si vemos Filipenses capítulo 1, versículo 28, dice, en nada intimidados por los que se oponen. No temáis en nada por los que se oponen. El apóstol Pablo enviando una carta a los hermanos de Filipos. Pablo y Silas estuvieron presos en la cárcel golpeados, pero el evangelio que comenzó allí se predicó y comenzó la iglesia de los salvos. Pero había continuamente persecución en la iglesia de Filipos. Por eso aquí dice, no temáis en nada por los que se oponen, no temáis. Y vamos a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Si yo no busco la Biblia, alguno se queda dormido, por eso vamos a buscar juntos. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, Dios justo va a pagar según lo que haya hecho. Y Dios le dará reposo eterno a los que son atribulados. Y también, Dios, ¿por qué permite sufrir a los cristianos salvos? Porque la fe de los cristianos se madura por medio de las tribulaciones. Es decir, Dios nos permite sufrimiento para afirmarnos.
Si no hace la guerra, tampoco hay victoria. Si no hay sufrimiento, tampoco los cristianos se pueden ser ejercitados. Dios nos entrena por medio de los varios sufrimientos. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados, dice. ¿Qué significaría? Significa que Dios nos ha salvado. Cristo padeció por nosotros. El Señor padeció sufrimiento para salvarnos. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas de sufrimiento. El Señor sufrió por nosotros. Y nosotros también por el Señor, por el Evangelio padecemos. Es decir, seguimos sus pisadas de sufrimiento. Cada pisada del Señor estaría lleno de sudor y de lágrimas y de la sangre. Pedro le siguió atrás, el apóstol Pablo también lo siguió. Muchos antepasados de la fe, obreros del Señor, paso a paso, siguiendo sus pisadas. Y sus pisadas llenas de sudor, lágrimas, sangre, hasta que salpique el cuerpo. Se ve hermoso, ¿no? Se ve muy hermoso, glorioso. Seguir sus pisadas del sufrimiento es la gloria. Por eso si vemos Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Por eso en esta tierra tenemos que padecer juntamente con Cristo. Todo lo que no quiere sufrimiento, no también querrá la gloria. Nosotros deberíamos estar contentos por ser padecidos apenas que reciban la salvación. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. El galardón es la gloria. Hay que padecer juntamente con Cristo para ser glorificado juntamente con Él, Señor. Esto es seguir las pisadas de sufrimiento. Vamos a ver primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fuego de la prueba que os ha sobrevenido es el sufrimiento. El Señor nos da el sufrimiento para entrenar nuestra fe. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nosotros después de recibir la salvación queremos vivir según la voluntad del Señor. Pero ¿por qué nos viene tanto sufrimiento? No os sorprendáis, dice, porque es un curso normal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que gozarnos, alegrarnos, pensando que seremos glorificados juntamente con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
El Dios de toda gracia que nos llamó significa que Dios nos salvó. Y nos llamó a su gloria eterna significa que Dios nos salvó para que podamos entrar a eterna gloria. Después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Por medio de padecimiento nuestra fe se perfecciona poco a poco. O sea, se forma como hijo de Dios, afirme y fortalezca y establezca, dice. Los que no están afirmados en medio de sufrimiento y son como los que crecen cómodamente sin sufrimiento. Ellos cuando encuentran un poco de sufrimiento no saben qué hacer, se quedan asustados. No es así. Por eso Dios nos da varios sufrimientos para afirmarnos. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en nuestra fe. Y los cristianos muestran su fe en medio de sufrimiento. Es un buen ambiente, ¿cómo podríamos saberlos? Cuando esté en medio de dificultades, se muestra su fe, que es un verdadero cristiano afirmado. Y cuán es afirmado, cuán es establecido y fortalecido, podemos saberlo. Si vemos Job capítulo 23, versículo 10, pone, me probará y saldré como oro. No hay oro puro desde el inicio, hay impureza. Sin embargo, si mina oro y lo pone al fuego y lo pone en una química, medicina y lo saca y lo vuelve a templar y todas las impurezas salen y solo se queda oro puro, ¿no? Me probará y saldré como oro. Job también ha tenido muchos sufrimientos. Me probará y saldré como oro. Antes de ser sufrido Job y después de ser sufrido, es muy diferente Job, ¿no? Es verdad. Y si vemos Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que pasar muchas tribulaciones para hasta entrar al reino de Dios. Y también, si vemos 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, el sufrimiento es momentáneo, temporal, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento es momentáneo, pero la gloria es eterna. Produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. No es que los cristianos sufren porque el Señor no está con ellos. No. Y Jesús mismo también ha padecido mucho. Los apóstoles también sufrieron mucho. Los antepasados de la fe, los cristianos, ellos se atribularon, muchos, y murieron de mártir. Entonces ¿acaso que Dios no estaba con ellos? Se le ha dado para afirmarlos, para darle eterno peso de gloria. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persiga y digan toda la clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso, si vemos a Mateo capítulo 5 del 3 al 9, las 7 cosas, incluyendo el sello de ser hijo de Dios. Y ahora los que tienen personalidad espiritual de hijo de Dios, padecen ahora. Por el Señor hay persecución. Por eso Dios los entrena para que puedan ser dignos de entrar a la gloria. Nos hace que seamos dignos de peso eterno de gloria. Por eso a veces los cristianos sufren aflicciones, dificultades sin causa, pero en medio de ellas Dios nos cuida y nos afirma. ¿Entiende, hermanos?
Por eso, pase lo que pase, no hace falta temer y preocuparse nada, porque Él quiere darnos el peso eterno de gloria. Y cuando tengamos sufrimiento y dificultades, si soportamos, la palabra dice que el Espíritu Santo está acompañándonos, está con nosotros. Por eso sí o sí, nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor, obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces el Señor estará con nosotros y nos hará vencer todo y nos hará ser participantes de su eterna gloria. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por tener misericordia de nosotros que estábamos lejos de ti, que andábamos en medio de pecado. También gracias por salvarnos con tu sangre preciosa, muriendo en nuestro lugar, derramando tu preciosa sangre. Gracias por tenernos por tus hijos y por darnos la esperanza gloriosa por la cual podemos entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Te pedimos que tú seas distinguiéndonos, renovándonos cada día para que podamos vivir obedeciendo tu palabra, que podamos ser dignos de entrar a tu reino. Y hoy hemos aprendido que todos los cristianos que tienen personalidad de Cristo padecen. Y recordamos tu palabra: gozaos y alegraos cuando padecéis por el Señor y por el Evangelio. Creemos que pronto, cuando vuelvas, tú nos librarás de todo sufrimiento y nos permitirá estar en la eterna gloria. Y Señor, te pedimos que tú estés ayudando a todos los hermanos que están confiando en ti, obedeciendo, a pesar de las debilidades, para que puedan vencer siempre y vivir para tu voluntad, tu gloria, venciendo todas las mentiras del mundo y triunfando, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.